La práctica número 9 es la de movimiento armónico simple. Vamos a trabajar aquí con ¿qué? Con un resorte y diferentes masas. Pero para poder trabajar con este resorte, lo primero que nosotros debemos determinar es ¿qué? Es la constante de elasticidad del resorte. Para eso, entonces primero ubicamos el resorte en el soporte, lo colgamos verticalmente y medimos su longitud inicial de la primera a la última espira. Y luego le vamos agregando masas, 5 masas, y para cada una de esas masas medimos ¿qué? La longitud que él alcanza por acción de esa masa. No es que nosotros vamos a poner a oscilar el resorte, no, solo colocamos la masa a lo que se estire, ¿sí? Lo que se logre. Y después, con esos datos, entonces, calculamos la fuerza como masa por gravedad. ¿Sí? Con la masa que tengo aquí, por la gravedad me da la fuerza. Y calculo la elongación como la longitud, 1, 2, 3, 4, 5, menos la longitud inicial. ¿Bien? Hacemos una gráfica de fuerza contra ¿qué? Contra elongación. Fuerza contra elongación. ¿Sí? Esperamos que, según la ley de Hooke, eso nos dé una recta que nos lleve a que la fuerza es directamente proporcional a la elongación, luego la fuerza es igual a una constante por la elongación, y que esa constante es igual a ¿qué? A la pendiente de la recta. Escogemos los dos puntos mejor ubicados sobre la recta y hallamos la pendiente. Esa pendiente nos representa la constante de elasticidad del resorte. La primera parte. Es un paso que tenemos que hacer para poder entrar a analizar ¿qué? El movimiento armónico simple. Ya hemos calculado la constante, ya tenemos la constante inicial, entonces ahora sí vamos a trabajar ¿qué? Armónico simple. Entonces yo tengo el resorte, coloco la primera masa. ¿Sí? Cuando yo coloco la masa, él se elonga. En el punto donde queda es nuestro punto de ¿qué? De equilibrio. Luego, con respecto a ese punto de equilibrio, yo lo desplazo. ¿Cuánto? Ustedes deciden, pero les aconsejo que sea un valor entre 3 y 5 centímetros, no más de eso. Lo pongo aquí y luego lo suelto y cronometro el tiempo que emplea en realizar ¿qué? 3 oscilaciones, ¿sí? O sea que yo lo suelto y él debe ir, volver, es 3 veces, ¿sí? Entonces, para cada masa, yo voy a tener 4 tiempos, igual que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? 4 tiempos. Luego saco el tiempo promedio y después hago el periodo. ¿Cómo hallo el periodo? Pues como el tiempo promedio es el tiempo que tarda en realizar ¿qué? 3 oscilaciones, ¿cierto? 3 oscilaciones. Entonces el periodo, que es ¿qué? El tiempo que tarda en realizar una, lo obtengo dividiendo este tiempo promedio por 3. ¿Sí? Y así coloco los tiempos, los periodos aquí. Estos periodos son periodos ¿qué? Experimentales. En esta tabla, si ustedes quieren, pueden adicionar 2 columnas más, que serían ¿cuál? Periodo teórico y margen de error. De una vez hacer el cálculo ahí, si ustedes desean hacer la tabla más completa. Bueno, de todas maneras tienen que hacer esos cálculos. Hay que calcular el periodo teórico utilizando la ecuación. Recuerden que la ecuación para el periodo teórico es 2pi raíz de m sobre K, lo que nos dice que el periodo de oscilación de una masa unida o sujeta a un resorte es igual a 2pi raíz de m sobre K, por lo tanto depende de la masa y del resorte. Por eso fue que calculamos primero la constante. ¿Ven? Entonces yo tengo que calcular con esta ecuación el periodo ¿qué? Teórico de cada uno de estos y después hallar ¿qué? El margen de error, ya sabemos, valor teórico menos valor experimental, 100%. Bueno. Con los datos que tenemos aquí de masa y de periodo experimental, vamos a hacer ¿qué? Una gráfica. Una gráfica de periodo contra masa. ¿Sí? Si la teoría nos dice esto, que el periodo es igual a 2pi raíz de m sobre k, ¿cómo esperamos nosotros que sea esta gráfica? Primero, ¿una recta o una curva? Una curva. ¿Por qué una curva? Porque no son, el periodo y la masa no son proporcionales, no son directamente proporcionales. O sea, si uno crece, el otro también crece, pero no crecen en la misma proporción. ¿Quién media entre ellos dos? ¿Quién media? O sea, ¿qué está de por medio entre el periodo y la masa? Esta raíz, ¿sí? Es
esta raíz, que recuerden que es el exponente que me linealiza esta curva. Esto quiere decir que yo espero que esto sea de esta forma. ¿Qué es el comportamiento de una gráfica de qué? De la raíz, ¿cierto? Entonces, yo espero que T contra M me dé una curva y de acuerdo a la teoría yo que sé que para poder linealizar esta curva, pues lo que yo tengo que hacer es que dejar mis periodos tal cual como los calculé allí, pero a cada uno de los valores de la masa hallarles ¿qué? La raíz, ¿sí? Y al graficar T contra la raíz de M, lo que hago es que linealizar esa curva, de tal manera que aquí lo que yo espero es que esto me dé una recta ascendente que implica que el periodo es directamente proporcional a la raíz de M, lo que quiere decir que el periodo es igual a una constante por la raíz de M. Tengan cuidado, esta constante es la constante de proporcionalidad entre los dos, ¿sí? La constante de proporcionalidad no es la constante de elasticidad, la constante de proporcionalidad. Esta pendiente la hallo, ustedes ya saben, a través de ¿qué? Los dos puntos que estén mejor ubicados en la gráfica, ¿cierto? Y calculamos la pendiente normal, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, eso nos va a dar un valor y con eso lo que nosotros hacemos es encontrar ¿qué? La ecuación. Y nos daría que T es igual a lo que nos dé esa constante, ¿cierto? ¿Por qué? Por la raíz de M. Bueno, hasta aquí llegamos por el análisis gráfico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contrastar teoría y práctica. ¿Qué nos dice la teoría? Que el periodo es igual a 2pi raíz de M sobre K. ¿Qué nos dice la práctica? Que el periodo es igual a esta que es la constante de proporcionalidad por la raíz de M. De el análisis entre ellas dos, ¿yo qué puedo concluir? Que esta constante de proporcionalidad, ¿a qué es igual? A 2pi, está la constante de proporcionalidad. ¿A qué es igual? A 2pi, sí, me falta más. Sobre la raíz de quién? De K. Donde esta K sí es ¿quién? La constante de elasticidad del resorte. Bueno, y de aquí lo que ustedes van a despejar es acá. Van a despejar este valor. Este será mi valor ¿qué? Experimental y lo van a comparar con el valor que encontraron en la primera parte y le hallan el margen de error, igual que lo hemos hecho siempre, valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por el 100%. ¿Bien? ¿Qué queremos determinar? ¿A dónde debemos llegar? A establecer la relación entre el periodo y la masa. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Que el periodo es ¿qué con respecto a la masa? Directamente proporcional ¿a qué? Directamente proporcional a la raíz de la masa, ¿sí? Entonces el periodo es directamente proporcional a la raíz de la masa y la constante de proporcionalidad debe ser igual ¿a qué? A 2pi sobre la raíz de K. Hacemos el análisis general y sacamos las conclusiones. Para poder llenar esta tabla de datos que necesitamos en esta práctica, entonces la primera parte, la parte de la constante elasticidad, colocamos el resorte, ¿cierto? Y tomamos la medida desde la primera hasta la última espiral. Esta es nuestra longitud inicial. Después, ¿qué hacemos? Tomamos el portaobjetos, ¿cierto? Le agregamos una masa y la colocamos y medimos ¿qué? ¿Cuánto se elonga? Si es muy poco lo que se elonga, esa masa no nos sirve. Nos toca ponerle una masa un poquito más grande. Con esta un poco mejor. Entonces, hallo esta masa, ¿cierto? En la balanza, todo y el portaobjetos, todo. ¿Y qué hago? Mido nuevamente la longitud, ¿sí? Cuando tengo esto, ¿qué hago? Le adiciono otra masa. Mido toda la masa en la balanza y la nueva longitud. ¿Y así con qué? Con 5 masas diferentes. ¿Bien? Esa es la primera parte para poder graficar ¿qué? Fuerza contra elongación y calcular la constante. Cuando ya tengo eso, entonces lo que voy a hacer ahora es sí trabajar ¿qué? El movimiento armónico simple. Para eso entonces
Debo trabajar por lo menos con 5 masas, entonces yo voy mirando más o menos la primera masa que logro que él se elongara aquí, y dijimos que un valor entre más o menos 3 y 5 centímetros. ¿Para qué? Para la amplitud, ¿no es cierto? Este es el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces yo ubico aquí mi regla lo más derecha que yo pueda, y con respecto a ella, ¿qué hago? El hongo, ¿cierto? Aquí, ¿qué? 3, 4, 5 centímetros, depende de lo que ustedes escojan. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Suelto y cronómetro. 1, 2, 3. ¿Sí? Es bueno que la persona que va a manejar esta parte deje su mano para que tengan las otras personas que un punto de referencia. ¿Sí? Entonces yo lo separo aquí, lo suelto. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué hago después? Adiciono una masa, determino la masa en la balanza, y con respecto a ese punto nuevo de equilibrio, ¿qué hago? Separo los mismos que 3, 4, 5 centímetros y cronómetro el tiempo. 1, 2 y 3, ¿cierto? Nomás así yo puedo observar que a medida que yo voy aumentando la masa, ¿cierto? Pues obviamente el periodo de oscilación también va aumentando, ¿no es cierto? Pero pues de todas maneras eso ya lo miraremos en los cálculos. 5 masas de cada uno, 4 tiempos. Recuerden que eso lo hacen con 4 cronómetros al mismo tiempo. ¿Bien? Y después hacen las gráficas y los cálculos que requieren con los análisis y sus respectivas conclusiones. ¿Listo?